Y ahora vamos a entrar en un panel que va a estar moderado por Cristian Mirá, periodista de La Nación, donde va a participar Pilu Giraudo, que la vi por ahí. ¿Dónde está Pilu? Presidenta de APRESID. Daniel Agusín, director comercial de Bayer. Y Horacio Lewinsky, que es exalumno de Litva y que es director de estrategia en Cargill. Los desafíos de la agroindustria moderna es el título, por lo cual, antes de darle lugar, creo que va a estar bueno hacer un zoom in en sustentabilidad, que Pilu sabe y un montón, en tecnología, modelo de producción, y también en los desafíos en la cadena de suministros, que Horacio también tiene una experiencia espectacular. Por lo cual, los dejo con ellos, todos ustedes. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Mira, editor del suplemento Campo del diario La Nación. Agradezco esta invitación y bueno, el honor a coordinar este panel en el que, bueno, creo que vamos a aprender y a tener, esperemos, cosas un poco más claras sobre los desafíos de la agricultura del futuro, ¿no? Que realmente son muy apasionantes. Estamos viendo una situación argentina crítica por la sequía, la mayor sequía que se recuerde en la historia, pero también se está viviendo un momento muy interesante, muy desafiante, porque la agricultura, la Argentina es líder y puede serlo a nivel global, sobre todo podría serlo, en materia de tecnología agropecuaria, en la visión de los productores, en la vocación por emprender, en el trabajo de las empresas, de todos los rubros del agro, que bueno, forman una red de trabajo, de creación de valor muy interesante. Así que primero les quiero plantear una pregunta general de Pilu, Daniel, Horacio, de cuáles creen ustedes que son los principales desafíos de la agricultura, tanto en la Argentina como a nivel global, en el futuro, en los próximos años. Si podríamos identificar 3, 4, 5 brevemente, ¿cuáles creen ustedes que son estos desafíos que nos plantea la agricultura en el futuro? Pilu. Bueno, gracias Cristian y gracias por organizar este evento y por invitarnos a compartir, así que feliz de poder estar este rato con ustedes. Y qué linda pregunta, porque creo que tenemos grandes desafíos y creo que, como decías, Cristian, estamos preparados para esos desafíos, porque de alguna manera Argentina se fue anticipando. Hoy los grandes retos a la agricultura global, la agricultura pensando en absolutamente todo el tipo de producciones, tiene que ver con la capacidad de producir más con menos. Esa capacidad de producir más no tiene que ver solamente con la cantidad de producción, sino que tiene que ver con la calidad, un compromiso con la calidad nutricional también de lo que producimos. La demanda de que esa producción más con menos se refiere a una menor huella ambiental, y en esa huella ambiental tiene que ver el uso eficiente del agua, tiene que ver todo lo relacionado a los gases de efecto invernadero, a la huella de carbono, al menor uso de productos de origen de síntesis química, esa migración hacia cada vez más usar productos de síntesis biológica y también, por supuesto, de ir desvinculándonos de las energías de origen fósil, pasándonos a las nuevas energías y como si fuera poco, también nos piden que seamos resilientes, que tengamos alta capacidad de resiliencia mientras protegemos y promovemos la biodiversidad para un cambio climático que está claro que nos tiene al salto. Daniel, tu visión.
Primero suscribo a todo lo que acaba de decir Pilu, adhiero ahí abajo y si puedo poner un zoom menos, digamos, irnos desde una mirada de humanidad, yo creo que ahí por lo menos tenemos muchos desafíos como seres humanos, muchos, pero hay por lo menos dos que desde la agricultura, desde el sector podemos contribuir, lo hacemos y podemos hacer mucho más todavía. Uno tiene que ver con una población creciente, cuando uno mira hacia adelante se avecina un 2050 donde vamos a ser probablemente 10 billones de personas y en una tierra cultivable que se va a tender a reducir, probablemente caiga en un 10, en un 15%, y esto producto del cambio climático también, tierras que no se vuelven cultivables, con lo cual hay que producir más alimentos y en menor superficie y alimentar esas 10 billones de bocas. Creo que la agricultura ese es parte del desafío y la otra parte lo comenté ahí rápidamente, pero se trata de cambio climático. Creo que es algo que del Acuerdo de París para acá ya en el 2015 empieza a cobrar cada vez más relevancia entre todos. Empezamos a decir, che, mirá que esto se trata de que no se caliente el planeta, lo cual de fondo estamos diciendo hay un presupuesto de lo que se puede emitir, ¿sí? Si nos vamos de eso, verdaderamente se va a complicar. Somos un sector de los primeros afectados con eso, los primeros que queremos resolverlo, y creo que podemos contribuir un montón. Y eso tiene que ver con una transformación también en la agricultura, con ir migrando hacia sistemas agronómicos sustentables, a una mirada de siembras directas, de cultivos de servicios, de agricultura de precisión, de esto que decía Pilu, de producir más con menos y le agregaría restaurando lo máximo posible. Entonces, creo que esos son parte de los dos desafíos que como humanidad tenemos y desde el sector podemos contribuir también. Horacio. Yo coincido completamente. Agregaría, a ver, para mí hay tres tendencias sumamente importantes, como mencionaba, el tema del aumento de la demanda, el aumento poblacional y la necesidad de más alimentos, descarbonización y la volatilidad geopolítica que estamos viendo. El tema de descarbonización es una tendencia, es una industria, está dando lugar a una industria que está en su infancia, está recién iniciando, como cualquier industria que está en su infancia, tecnológicamente incierta, y lo primero que se toma es lo que conocemos como humanidad, digamos, lo que más conocemos son los alimentos. Entonces, la tensión entre usar lo que son alimentos, digamos soja, por ejemplo, o maíz, para generar biocombustibles, genera una tensión junto con la alimentación de la población. Esas tensiones las tenemos que poder resolver. Estos combustibles probablemente sean de transición, seguirá evolucionando la tecnología hacia otras materias primas, pero son tensiones que hay que resolverlas. Al mismo tiempo, el tema de la volatilidad geopolítica, en los últimos 30 años hemos visto como paulatinamente el mundo iba derribando barreras comerciales entre países y se hacía cada vez más eficiente el comercio entre países de commodities, por ejemplo. Hace 3 años nadie se imaginaba que iba a haber tanques en Europa y estamos viendo que los países y las regiones se empiezan a ir hacia otro lado, se empiezan a cerrar. Empezamos a ver que hay menos flujo. Europa este invierno estaba altamente preocupada por la falta de energía, por la falta de gas. Tampoco salían los productos agrícolas de la zona del Mar Negro. Eso empezó a generar un montón de volatilidad que junto con el tema de aumento de demanda para alimentos y aumento de necesidad de biocombustibles, genera una tensión que a su vez da lugar a los grandes desafíos que yo creo que va a tener toda la cadena del agro hacia adelante. Creo que Sudamérica hoy ya tiene un rol sumamente importante, va a ser aún más importante. En los últimos 10 años la exportación agrícola entre países, las exportaciones crecieron 200 millones de toneladas, 45% vino de Sudamérica.
en los próximos 10 años el 70% va a venir de Sudamérica. Entonces el rol grande que ya tiene hoy Sudamérica va a ser todavía más grande. Por supuesto Brasil es el que más va a crecer en ese contexto, pero de todas formas Argentina es el segundo más grande en crecimiento, más grande que el resto de los países juntos. Entonces la preponderancia de la industria aquí va a ser sumamente importante. Pilu, vos como productora agropecuaria e integrante de una entidad que fue clave, fue muy importante para el desarrollo de la agricultura argentina en los últimos 30 años, como es APRESID, que además sos presidenta honoraria de APRESID. Y bueno, has visto los cambios que tuvo la agricultura argentina en los últimos años. ¿Viste que se ha hecho, hay algo que se hizo mal o es que estamos pensando en hacer las cosas mejor o por el contrario, hay que justamente pararse y sentarse, pararse sobre lo construido para seguir evolucionando? Qué linda pregunta. La verdad que, bueno, pensando en tu primer pregunta y escuchándolos también a Daniel y a Horacio, que coincido obviamente, pienso que qué bien que está parada Argentina frente a los grandes desafíos globales de la agricultura, porque las grandes agendas de hoy de cambio climático, de la necesidad de producción, de no avanzar en nuevas tierras para producción, de poder satisfacer de este rol que tenemos como Latinoamérica y fundamentalmente como Sudamérica, Argentina se súper anticipó a todas esas agendas, porque como decías vos, hace 30, 40 años que con países vecinos, pero ninguno de nuestros países tuvo el desarrollo, no solo tecnológico, sino organizacional e institucional que tuvo Argentina, relacionado a cambiar un paradigma de deterioro milenario y elegir un paradigma de cuidado, de regeneración, de restauración, de mejora continua, que empezó con la siembra directa, pero es un sistema que no para de enriquecerse con nuevas tecnologías, con nuevas propuestas, con un approach cada vez más holístico, más sistémico para ese enriquecimiento. Pero hasta ahí podríamos decir, claro, hicimos todo bien. Si tenemos la convicción de que trabajamos con la naturaleza y estamos en un proceso de mejora continua, pero cometimos muchos errores, o sea, muchas de las tecnologías que usamos, las usamos masivamente, mucho hicimos de copiar y pegar, que al principio sirvió muchísimo porque permitió que todo este desarrollo tecnológico creciera de manera exponencial, que es algo muy dificultoso. Pero bueno, como es un proceso de mejora continua y como está ese compromiso de investigar y de ir mirando las tecnologías, también podemos evidenciar errores que es un buen punto para capitalizarlos, para compartirlos, para aquellos que arrancan, muchos países en el mundo. Estamos hablando de que Argentina está bien posicionado, pero tenemos 85% del planeta que todavía sigue haciendo agricultura bajo un paradigma de deterioro, ¿no? Entonces, básicamente bueno, es por el suelo, te referís al suelo, ¿no? Por el uso de labranzas, primero, y después por la limitación en muchísimas tecnologías que podríamos agregarle a los desafíos que planteábamos, las presiones de la sociedad civil que desconoce a la ciencia como argumentación de las tecnologías que se utilizan y los posicionamientos geopolíticos comerciales que, por ejemplo, solo como ejemplo en contra de la biotecnología, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que hicimos muchísimo bien, que cometimos errores como en todos los procesos, que lo más importante es capitalizarlos y creo que seguimos teniendo una gran deuda pendiente en Argentina, que es esa vinculación estrecha público-privada para consolidar una visión estratégica de país y poder tener una política pública adecuada que trascienda los gobiernos de turno. Claro. Uno cree que la agricultura es parte de la solución a los problemas del cambio climático, ¿no? Sobre todo cómo se produce en la Argentina. Sin embargo, muchas veces también al mismo tiempo ve que se la pone en el banquillo de los acusados.
¿Está bien, Daniel, Horacio, ustedes eso coinciden o...? Yo creo que y muchas veces somos señalados en el sector desde diferentes lugares de la sociedad. Estoy convencido de algo, y que algo que decía Pilu es, en Argentina tenemos una agricultura muy sustentable y podemos hacer más todavía, y en el mundo hay mucho por hacer, y la agricultura tiene la chance de ser un pulmón en esto, porque adoptando determinadas prácticas, y Pilu mencionaba algunas, la siembra directa, la no labranza del suelo, la rotación de cultivos, los cultivos de servicios, la agricultura de precisión, de usar los insumos de la manera correcta, eso termina traduciéndose en dióxido de carbono capturado como carbono orgánico en suelo, ¿sí? Entonces pensemos un gran pulmón, lo estoy explicando de manera simple y rápida, pero pensemos en un gran pulmón que tiene la posibilidad de contribuir a ese, digamos, balance neutro de carbono, ¿sí? Con prácticas climáticamente inteligentes, pero a la vez teniendo que alimentar 10 billones de bocas. O sea, ambas ecuaciones son importantes, tanto rendimiento cuanto carbono cada vez van a ser más importantes, y hay un consumidor del otro lado, al final de la cadena, que cada vez empieza a pedir un poquitito más de información de las huellas, de carbono, de agua. Parece que ahí también tenemos un desafío que nos atraviesa con tecnología. Horacio, ¿cómo es eso? A ver, hay un posicionamiento de ese discurso que también viene de países que están industrializados, pero que llegaron a estar industrializados partiendo de un desarrollo de su agro, donde ya convirtieron prácticamente toda su vegetación nativa. Entonces, ahora, digamos, señalan a zonas donde todavía hay posibilidad de expandir. Entonces, realmente es un tema complejo, es un tema sumamente complejo, las personas son formateadas por sus realidades, y entonces pensar que hay gente, tal vez en algunas regiones, que están en contra de organismos genéticamente modificados, porque nunca sufrieron hambre, porque están realmente lejos de que sus países o sus regiones sufran hambre, y tal vez quieren imponerlo en el resto del mundo. Pero si no tuviésemos organismos genéticamente modificados, GMOs, habría tierras que no serían productivas, los alimentos serían más caros, habría países que tendrían hambre. De repente, con esta volatilidad geopolítica de la que mencionábamos antes, y que tal vez no sea tan seguro, que la seguridad alimentaria no esté asegurada en algunas de esas regiones, también con el cambio climático que está dando lugar a volatilidad en la expectativa que podemos tener con sequías, por ejemplo, estamos viviendo aquí, pero no es solamente aquí que se está viviendo. Tal vez están empezando a revisar si realmente eran tan malos los non-GMO o los GMO o no. Entonces, ese formateo de las realidades es algo que yo creo que hay que tener bien en cuenta. Entonces, de vuelta, es un balance importante, es una tensión que también para zonas que son más pobres, es decir, no se pueden desarrollar a través de la agricultura, y es complicado de explicar. Lo voy a sacar de Argentina para... Entonces, un agricultor en Amazona peruana, en la montaña, agricultor familiar, produce cacao, convierte menos de 1 hectárea, porque son plantaciones muy pequeñas. Para producir cacao, él y su familia en Patas viven en una casucha de piso de tierra. Ahí es donde viven. No puede convertir vegetación para producir más, para mejorar su calidad de vida, porque hay un tema de conservación que es importante mantener la huella de carbono. Es importante mantener la huella de carbono. Sumamente importante tener en cuenta los temas de sustentabilidad,
Ahora, también se puede compensar reforestando zonas que ya son ricas, y dejar que estas zonas que son pobres, que no tienen otra forma de desarrollarse, también puedan desarrollarse. Entonces, son temas bien complejos, muy polémicos. Claro. Pero Claro, porque también hay que pensar que ese agricultor quiere vivir bien y quiere vivir mejor, ¿no? Por supuesto. Y claro, uno pensaba, por ejemplo, en África, en el potencial que todavía tiene África, en la cantidad de productores, que hay muchos argentinos desarrollando inclusive siembra directa en África, empresas que están llevando sembradoras, su tecnología, y que están ayudando a que África pueda ser un país sustentable en producción de alimentos. Y también estaba pensando un poco lo que decían, la cuestión del cambio tecnológico, ¿no? Hoy estamos hablando mucho de la agricultura digital, que ya no es solo la cuestión de los celulares en el campo, comunicarse por WhatsApp, sino la gran cantidad de información disponible que hay en producción y cómo eso se puede utilizar para tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que está cambiando hoy la producción y qué se imaginan? No sé si hay algún ejemplo, Daniel, que estás viendo que nos puedas explicar de este cambio hacia dónde va. Voy a cortar el cambio en cuatro ejemplos que van en diferentes partes de la cadena productiva, pero que nos modifican a todos. Yo estoy convencido que el siguiente salto de agricultura es la transformación digital. Cada vez las máquinas tienen más datos, cada vez se procesa de manera más veloz los datos, cada vez las decisiones son más basadas en datos. En esto que hablábamos hoy de la agricultura del carbono o el carbon farming, en algún momento probablemente conecte con bonos verdes, con bonos de carbono o algo. Todo eso exige trazabilidad en el medio, todo eso exige digitalización, blockchains de por medio. Todo eso va a ir transformando el paisaje productivo también del campo o el paisaje de operación del campo. Hoy mencionábamos que una parte importante de producir más con menos es agricultura de precisión. Entonces, la forma de llegar a una agricultura de precisión es poder hacer un mapa de tu campo, poder lotearlo, poder segmentarlo, poder identificar ambientes. Todo eso es datos, todo eso es maquinaria, todo eso es procesamiento de datos. Hacia ese camino vamos. Y si me paro ahora del lado de, por ejemplo, Bayer, una empresa de insumos del agro, la tecnificación o la digitalización nos cambia muchísimo. Desde el lugar de la innovación de productos, el breeding convencional de híbridos de maíz, por ejemplo, normalmente llevaba 9 años. Uno va eligiendo, va haciendo selección natural y va llegando a lo que uno quiere resolver o el valor que quiere entregar. Hoy el 80% del breeding, que llamamos breeding de precisión, se hace por computadora. Millones de datos genómicos de diferentes semillas en el mundo, uno va eligiendo por computadora, va haciendo el screening. Para tener la mejor semilla. Tener la mejor semilla, ser más asertivo en la solución, pero también los ciclos de innovación se aceleran, probablemente a 6 años en lugar de 9. Creo que esos lugares nos llevan, y también nos llevan en conjuntos a todas las cadenas, a hablar de, bueno, si uno toma el maíz, por ejemplo, hoy en la misma superficie productiva estamos sacando un 60-65% de lo que se podría producir. Y tiene que ver con factores como fertilización por ambiente, tiene que ver con densidades, tiene que ver con ambientación. Todo eso es datos. En el medio aparecen plataformas, apps, demás, para poder permitir tomar las decisiones con datos. Pero hay un camino para recorrer. ¿Puedo? Sí. Por supuesto que comparto 100% en este camino de producir más con menos y en esto de por ahí los errores que se cometían, que se pueden ver como errores o como tecnologías que había disponible en un momento y que van evolucionando, ¿no es cierto? Pero esto de manejar el sitio específico y no colocar el mismo producto, la misma cantidad de producto en forma masiva, sino exactamente lo que necesita cada espacio para que esa tecnología que se aplica pueda ser lo más asertiva posible a lo que se espera. Definitivamente es un cambio fundamental para nosotros en la producción y es esa convicción de seguir profundizando el camino de
de producir más con menos, y también agregaría la posibilidad de reunir muchísima más información de manera muchísimo más organizada, que se puede compartir entre muchísimos, y entonces las posibilidades de tener mejor predicción de todas las tecnologías que utilizamos también crece muchísimo, y es muy alentador para cortar esas brechas que decía Daniel que tenemos todavía productivas. Y por último agregar que es una tecnología espectacular para ir cumpliendo con esta demanda que se va profundizando a pasos acelerados, que es la del consumidor, de querer conocer lo máximo posible la trazabilidad de todo lo que consume, y sin lugar a dudas estas tecnologías también nos dan esta posibilidad. Horacio, Sin duda, ¿cómo estás viendo vos? Totalmente de acuerdo desde el tema de Cargill? trazabilidad, totalmente de acuerdo el tema de la información en toda la cadena, que a su vez tiene un efecto de, al mejorar la información en toda la cadena, baja el costo de operar toda la cadena. Eso baja el costo del alimento que llega al final. Entonces, eso es lo que permite también que más gente pueda ser alimentada. Hay un tema sumamente importante que yo creo que tiene el potencial de ser disruptivo. Por ejemplo, la edición genética con CRISPR y demás. Si hoy se ve más posible un aumento de rinde de aceite, por ejemplo, por edición, de lo que hasta ahora se ha logrado hacer. Entonces, tal vez estas tensiones de las que hablábamos antes, de poder alimentar personas y también poder tener combustible, tal vez se pueda lograr a través de eso. Entonces, no es que hace falta más tierra, necesariamente, pero bueno, tecnología está metido en todo, está todo esto conectado. Ahora, en este proceso de digitalización, ¿cómo se puede capturar valor? Es decir, ¿cómo pueden los productores agropecuarios, las empresas agropecuarias seguir capturando valor? Es decir, no ser una mera incorporación de nueva tecnología que después digan, bueno, acá no estamos avanzando. En ese proceso, ¿cómo está la Argentina? ¿Cómo está la producción argentina? Primero, el productor argentino, y acá Pilu es un exponente, es muy tecnológico, es un early adopter, ¿sí? Con lo cual esto no solo llena de orgullo, sino también de futuro, ¿sí? Hoy, un ejemplo, el siembra directa que menciona Pilu, tenés acá el 95% del área, ¿no? Cuando uno va a Estados Unidos tiene el 10%. Y la adopción de plataformas se está dando cada vez más veloz. Formas de capturar valor. A ver, muchas veces nos desafía también a las empresas en los modelos de negocio, ¿sí? Hoy estamos tratando algunas insumeras o algo de experimentar en el modelo de compartir riesgo, es decir, porque muy lindo me decís que esto con 90.000 semillas va mejor que con 50.000, bueno, ¿cómo caminamos juntos digitalmente también, mapeando, haciendo mapas de precisión en esa escalada de lo que haya que hacer o no, o del riesgo que hay que asumir o no? Y si la ecuación no repaga, ahí es donde compartimos parte del riesgo. Es decir, a todos los actores de la cadena nos desafía de alguna manera de cómo agregar valor en este tipo de entornos. Hoy, por ejemplo, también leía un primer embarque de Brasil de una soja con toda la huella trazada, que tenía un pago de un plus o algo, con lo cual empieza a conectar también todas las plataformas, los datos, y a entregar algún tipo de plus o no para el productor en el final de la cadena. Pero creo que el valor es datos, análisis de esos datos, y tienen desafíos, sin duda. Tienen un desafío de un cambio de mentalidad analógica a digital, tiene desafío del data science por medio, tiene desafío de conectividad, tiene desafíos generacionales muchas veces. Pilu, Sí, ¿cómo creo ves que eso? lo que acaba de decir del desafío generacional es absoluto, es determinante en las empresas, y eso es otra bondad argentina. Argentina tiene una edad promedio de la gente en el campo inferior a 45 años. Si la contrastamos con Europa es 65 años, y realmente está en una situación crítica el recambio generacional en Europa, y Estados Unidos tiene más de 56 años de
de promedio de gente en el campo, o sea que tenemos una clara ventaja en ese sentido, pero diría que la mejor captura de valor de estas tecnologías es que estamos más organizados, conocemos más, reunimos muchísima información que a veces no la podemos usar ni aprovechar en el momento que la estamos obteniendo, pero después a lo largo del tiempo ayudan muchísimo. Y creo que la mejor captura de valor que podríamos hacer sería como país, porque lo que venimos hablando a lo largo de todas las preguntas y el intercambio, Argentina se adelantó a los grandes desafíos globales. Si tuviésemos una fortaleza de convicción público-privada, de un camino definido, donde pudiéramos mostrar con indicadores, con trazabilidad, todo lo que haríamos, todo lo que hacemos en la producción y todo lo que podríamos hacer y necesitamos hacer, podríamos capitalizarlo como país, no solo los que estamos involucrados en forma directa. O sea, realmente ser un país agrobioindustrial como es Argentina, con la capacidad de transformación de la biomasa, porque es alimentos para las personas, para los animales, es biocombustibles, es biofármacos, es biomateriales, para la construcción. En cada rincón de Argentina se puede desarrollar algún tipo de producción basado en la generación de biomasa. Y si además le ponemos esta trazabilidad y este sello argentino de producción, cuidando los suelos, cuidando el agua, cuidando el aire, la verdad que la capitalización, insisto, podría ser a nivel país y bueno, el beneficio podría ser mucho mayor. Horacio, ¿cómo ves eso? Coincido completamente y no olvidemos que el punto de partida ya es altamente competitivo, ¿no? Hoy, lo veíamos antes, digamos, la posibilidad de que la industria pueda competir con el nivel de retenciones que tiene que convivir también, es, digamos, es un testamento de lo competitiva que es la industria, porque en otros lugares no tienen ese tipo de impuestos. Entonces, pese a eso, pueden ser, o la industria es competitiva, es tremendamente competitiva, en el fondo. Claro, sí, es el sector de la economía que más presión impositiva recibe. Claramente. Un commodity. Sí. En un commodity que tiene márgenes de nada. Sí, claro, entonces, exactamente. Perdón, el único país agroalimentario del mundo que tiene presión impositiva a la producción de alimentos. O sea, la mayoría tiene o subsidios, o no quiere decir que querramos subsidios, para nada, pero llama la atención que no sea facilitada la actividad. Claro. Mencionaban el tema de la edad, de la cuestión generacional. ¿Cómo se imaginan ustedes el agro argentino dentro de 5, 10 años? Sobre todo la posibilidad de que muchos de los jóvenes que hoy están estudiando aquí digan, bueno, a ver, mi futuro puede estar relacionado con el campo, mi futuro laboral, mi vida, con un campo que quizás sea un poco diferente al de hoy. ¿Cómo se imaginan ustedes eso? Digo, siempre en la visión optimista de que el país se acomode un poco. A ver, algunas cuestiones. Yo creo que hoy la tecnología no reemplaza las decisiones agronómicas en un campo, pero las potencia. ¿Sí? Y creo que empieza la conjunción también de diferentes miradas, no solo el que conoce agronomía, sino también el que conoce plataformas, el que puede procesar datos, empieza la estadística también a jugar en esa toma de decisiones. Mucha parte financiera también en Argentina, para ser honesto, pero creo que la parte de data science, que es esa conjunción de negocio o agronomía, datos y plataformas, empieza a ser cada vez un triunvirato más importante, con lo cual empiezan a precisarse perfiles también que no miren solo lo agronómico y que van complementando en diferentes profesiones. Y esto pasa desde la producción agrícola hasta empresas de insumos, hasta diferentes agronomías o distribuidores en el medio. Me parece que se van complementando miradas. Lo que sí es, yo no me imagino un agro sin una transformación digital. O sea, no me imagino, creo que está ocurriendo, pero que estamos en los albores, ¿sí? en los comienzos
de poder procesar cada vez más información de manera más sencilla, pero que requiere múltiples miradas. Yo creo que ahí la multidisciplinariedad nos va a ayudar también muchísimo. Pilu. Sí, coincido totalmente porque aparte no puedo dejar de mirarlo con esa perspectiva de la bioeconomía, ¿no? De la innumerable capacidad de cómo dirigir el flujo de carbono que producimos a través de la biomasa. Y ahí el conocimiento científico-tecnológico tiene un avance impresionante y esta multidisciplinariedad que nos dice Daniel es cada vez más clave y la verdad que la cantidad de mercados también a los que poder apuntar, no solo locales, sino internacionales, también es ilimitado. Yo lo veo como la llave maestra para empezar a lograr la transformación que necesita Argentina de erradicar esa mitad de la gente que está bajo la línea de pobreza, que es inadmisible en nuestro país con todas las posibilidades que tenemos. Entonces lo veo de una manera súper optimista y por eso pienso que la necesidad de una visión estratégica que nos encuentre a todos unidos pensando por nuestro país, puertas adentro, pero por el rol que tiene nuestro país, como mencionaba claramente Horacio al principio, también para dar respuesta al mundo. Creo que es una oportunidad ilimitada. Y lo último que quería decir respecto a la digitalización, como usuarios, por ahí los productores lo que necesitamos es mayor integración de las tecnologías disponibles, porque el abanico que tenemos es enorme. Argentina siempre es así, que te desborda, que te da posibilidades. Somos abiertos siempre a probar todo, queremos probar todo y que eso no sea un boomerang que se nos venga en contra, sino la posibilidad de trabajar en forma integrada. Horacio. Desde ya suscribo para agregar cosas que tal vez no se mencionó. Yo creo que hay una gran potencialidad del país en tema de conversión de biomasa, que hoy una parte es desecho, otra parte es usada para otros fines en biocombustible. Yo creo que tenemos que encontrar una forma. Espero que existan los incentivos para desarrollar esa industria. Tenemos la potencialidad. Otros países ponen los incentivos. Creo que son incentivos y son los marcos regulatorios que permitan tener predictibilidad de forma de que entonces la industria se pone atrás de eso y se pone a trabajar de verdad. El potencial claramente está y es una de las grandes tendencias, como hablábamos al principio, que van a dar forma al mundo y a la industria. Enorme oportunidad para el país. Bueno, hemos llegado al cierre. La verdad que les agradezco, Daniel, Pilu, Horacio, fue muy interesante. La verdad que hemos aprendido sobre, bueno, cómo la agricultura argentina está en condiciones de responder a los desafíos del futuro, está en condiciones de responder a los desafíos de la sostenibilidad, de agregar valor, de adaptarse, mitigar al cambio climático, que las cuestiones no son fáciles, que también en esta idea que hay que alimentar a 10.000 millones de personas en más o menos el cálculo que escuchamos en forma más común para el 2050 con iguales o menos recursos que los actuales. La Argentina sigue estando a la vanguardia y que hay una oportunidad también para trabajar, para crecer profesionalmente en el agro y esperemos que como decía Pilu, haya una visión público-privada, una estrategia, una visión común de país para que esto se pueda lograr. Así que Pilu, Daniel, Horacio, les agradezco mucho, les agradecemos a ustedes por la atención y seguimos con la jornada. Gracias. Gracias.